En esta ocasión les hablaremos de los derechos de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica. Se dividen en derechos morales y patrimoniales. Derechos morales. Los derechos morales en el campo del derecho de autor incluyen dos aspectos específicos: el derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra, autoría, y el derecho de un autor a preservar la integridad de la obra, es decir, a negarse a la realización de modificaciones u obras derivadas de la misma. Dentro de los derechos morales podemos destacar: 1. La prerrogativa de la paternidad de la obra. 2. A la opción de la defensa de la obra. 3. A conservar la obra inédita o anónima. 4. A modificar la obra. 5. Retiran la obra de circulación. Derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales. Con estos el autor podrá autorizar la reproducción de la obra, la comunicación con el público, la distribución de copias y derechos a la transformación de la obra. Disposición legal. En Colombia, según el artículo 21 de la Ley 23 de 1982, el plazo de protección de los derechos patrimoniales dependen de los años del autor más 80 años después de su muerte. Historia. En 1886 surgió el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que hasta la fecha ampara a nivel internacional el derecho de los autores, con el fin de que tengan el privilegio de controlar el uso sobre sus obras literarias, artísticas o científicas, así como recibir una retribución por su utilización. Con 163 países incorporados, este convenio, conocido comúnmente como Convenio de Berna, es el más reconocido y firmado a nivel mundial. Establecido el 9 de septiembre de 1886, trajo consigo una nueva visión acerca del derecho de autor, leyes de los países. Registro de soporte lógico, software. La Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor presta el servicio gratuito de registro de obras literarias y artísticas, entre ellas el soporte lógico o software. En este sentido, la finalidad del registro es la de otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares respecto de sus derechos autorales y conexos, dar publicidad a tales derechos y a los actos y contratos que transfieren o cambien su dominio y dar garantía de autenticidad a los titulares de propiedad intelectual. Trámite del registro de soporte lógico o software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Se debe diligenciar el formato que para tal efecto ha diseñado la entidad. Este consta de la hoja denominada solicitud de inscripción de soporte lógico o software. Los datos allí requeridos deberán consignarse de idéntica manera en letra clara y legible, preferiblemente a máquina. Al final de la información encontrará el formulario de registro de soporte lógico o software en archivo PDF. Leyes nacionales e internacionales. El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 4540 del 22 de diciembre de 2006 sobre controles de aduanas para proteger la propiedad intelectual, dando así alcance y cumplimiento a los compromisos sobre medidas en frontera adquiridos dentro del contexto de varios acuerdos comerciales. Según el artículo 187 de la Ley 23 de 1982, pertenecen al dominio público las obras cuyo período de protección esté agotado. Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos. Las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos, y las obras extranjeras que no gocen de protección en la República. Cabe resaltar que el arte indígena, en todas sus manifestaciones, pertenece al patrimonio cultural. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es una rama del derecho que busca fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica. Abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Abarca obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, la música, las obras artísticas, por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías.
Plagio en el derecho de autor. Se define como la acción de tomar información o ideas ajenas, ya sean digital o físicas, y presentarlos como si fueran de nuestra propia autoría. ¿Qué pasa si se copia información de varios autores? ¿Nadie lo notaría? Pues además de incurrir en múltiples delitos, se estaría violando el código de ética inculcado en cada individuo desde niño, el cual regula la conducta de nuestros actos. Solo en la información que consigo en los sitios web se presenta este tipo de delitos. No. También en toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción, siempre y cuando esté soportado por el autor. Entonces, ¿cómo puedo realizar investigaciones sin incurrir a cometer al delito? Pues fácil. En todos tus textos debes utilizar comillas, indicar explícitamente la proveniencia de la información. Para esto debemos citar la fuente original de la misma, ya sean ideas, párrafos o frases. Tiempo de registro y protección. Una vez que se cumplen los requisitos anteriores, se publica a los 18 meses. Después de la publicación se practica el examen de fondo, que consiste en observar el invento, solicitar a las aclaraciones que correspondan y deberán ser atendidas en 2 meses, de lo contrario se abandonará la solicitud. El registro tiene una duración de 15 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud y es gratuito. Ejemplo: derechos de autor. Hola, soy el manager de Metallica y el grupo ha creado nuevas canciones. Este es nuestro nuevo álbum, sale a la venta el 21 de octubre. Registrar estas canciones para que otras personas no nos las roben. Me encuentro en la sede de la Dirección Nacional de Derecho de Autor DA, ubicada en la ciudad de Bogotá, calle 28, número 13, 5, piso 17. Buenos días, señorita. Buenos días, caballero, ¿en qué le puedo colaborar? Soy el manager de la banda de Metallica y necesito registrar unas canciones que grabaron hace pocos días para que no sean robadas. Con mucho gusto, caballero. Debe tener claro que el objeto de protección del derecho de autor según la Decisión Andina 351 de 1993 es toda creación intelectual originaria, de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Es así como deben cumplir con los siguientes requisitos para ser consideradas obras. 1. Que se trate de una creación intelectual, es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana. 2. Que sea original, la originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra, la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única. 3. Que sea de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado. 4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer. Para este trámite, se solicita el diligenciamiento de un formulario el cual debe ir acompañado de una copia de la obra en CD o DVD, no se reciben obras impresas. El trámite, sea físico o en línea, tiene una duración de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que la solicitud fue radicada en nuestras oficinas. No tiene costo y usted deberá acercarse a las instalaciones de la DNDA para solicitar el registro físico u obtener una copia electrónica enviándonos un correo a info@derechodeautor.gov.co. Además tendrá unos beneficios al registrar la obra. Seguridad. La obra,
cuyo ejemplar ingresa en el registro de derecho de autor, adquiere, mediante el acto administrativo que significa su admisión, certeza de su existencia en determinada fecha, de su título, su autor, traductor y contenido. Si se trata de un contrato, certeza de fecha, contenido y partes contratantes. Prueba de autoría. Es una presunción de autoría que otorga el Estado, con una fecha cierta de inscripción. Elementos de comparación. El registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor sirve de elemento de comparación en supuestos de plagio y piratería. En ese supuesto, el ejemplar de la obra depositada es remitido al Poder Judicial para su valoración. Protección del usuario de buena fe. Se presume autor de la obra el que figura como tal en el certificado de registro, salvo prueba en contrario. El editor o productor que publicara la obra conforme a las constancias que obran en esta Dirección Nacional, quedaría eximido de responsabilidad penal, en el supuesto de que se presente el verdadero autor reclamando sus derechos. Publicidad de las obras y contratos registrados. Función primordial de un registro es dar a conocer su contenido. La información beneficia a todo aquel que tiene interés en oponer su derecho frente a terceros y a quienes buscan cerciorarse sobre la viabilidad y legitimidad en una contratación. Ventajas y derechos. Derecho de uso exclusivo de explotación de obra. Derecho de persecución a los infractores. Derecho de exigir indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos. Derecho de divulgación. Derecho al cobro de regalías. Señorita, volví con los integrantes de la banda a registrar nuestras canciones. Señor, me parece perfecto. Trajo el formulario y la copia de la obra. Claro que sí, señorita, entrego formulario y CD con la obra. Me parece perfecto. Eso es todo. En los próximos días les informamos. Muchachos, me ha llegado un mensaje de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde nos confirman que nuestras canciones han sido registradas como una obra. Muchachos, les propongo algo. He escuchado a un grupo llamado Metallica y tiene unas muy buenas canciones utilicémonas, para poder llegar a la fama y ganar mucho dinero. Y de esta manera poder tener lo que hemos soñado, mucha plata, carros, casas, darnos nuestros gustos. Presento a esta nueva agrupación llamada Iron Maiden que vienen con todos sus éxitos. Chicos, es todo por hoy, ya no repasen más. Voy a ir a mirar una nueva agrupación llamada Iron Maiden, dice la gente que toca muy bien. Gracias, estos son nuestros nuevos éxitos y este es otro más. Las están utilizando sin nuestro permiso, informar a los muchachos. Muchachos, están utilizando nuestras canciones sin nuestra autorización y están ganando plata, debemos reclamar nuestros derechos. Señorita, venimos con todos los de la agrupación a reclamar nuestros derechos como autores de nuestras canciones. Otro grupo llamado Iron Maiden las están utilizando en sus conciertos para ganar plata. Muchachos, informar el plagio que está cometiendo la otra agrupación y hacer valer sus derechos como autores. Muchachos, nos fue muy bien en el concierto de anoche, miren ese poco de plata. Hay que celebrar. Muchachos, ustedes quedan detenidos por utilizar canciones que no les pertenece para ganar plata, utilizaron en el concierto canciones sin permiso del grupo Metallica, están violando los derechos de autor y les espera muchos años de cárcel.